A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Clarito está. Aquí estamos a punto de hablar de economía, de un tema fascinante. Vamos a hablar, y solamente vamos a hablar de un tema, porque hasta el tema, el dato de la semana creo que es del mismo tema. Sí, así de variados somos. Sí, somos súper creativos. Vamos a hablar de empleo y desempleo. ¡Tata! Y no vamos a hablar de que, por ejemplo, la tasa de desempleo en Ecuador está entre las más bajas de América Latina. No. Porque es una falacia. Lo que vamos es a analizar los datos. Exacto. Y vamos a analizar los datos de empleo y tratar de entender qué diablos dicen esos datos de empleo en este país. Correcto. Así que, bueno, bienvenidos a Clarito está. Clarito. Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Les saludamos cordialmente en esta mañana luminosa. Sí, luminoso. Siempre es luminoso este estudio. Sí, Nunca se pone el sol en este estudio, hay que es decirlo. verdad. Sí, que por si acaso no Porque tenemos... la foto de atrás siempre es de día. Sí. Pero bueno, ok. Sebastián, hoy día ya sabemos el tema del cual vamos a hablar, pero tú nos vas a dar el dato de la semana. Sí, Vicente, tengo el dato de la semana. De hecho, son 2 datos de semana. 2 datos de la semana, eso es un negociazo. Dos por uno. Es el combo. Es el combo de la semana. Pida un dato, le dan 2. Y la dan 2, por el mismo precio. Y si te pido tu opinión, vas a dar unas 5 opiniones de Pero lo por mismo. supuesto, eso es gratis. Ya. Eso es gratis. Ok, dato de la semana. El dato de la semana. Los 2 datos de la semana. Ya, te va a dar un máximo y un mínimo. Un máximo y un mínimo. Sí. Muy bien. 6,6% Ya. y 3,8%. Ok. Están bien cerca el uno del otro. Sí, no hay mayor diferencia, la verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la tasa de desempleo abierto, según el INEC. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, en el año 2004, la tasa de desempleo abierto, 6,6%. Ya. Y el mínimo en el año 2014, 3,8%. O sea, tenemos la información de desempleo abierto según el INEC del 2004 al 2015. Y el dato más alto, Exacto. 6,6%. O sea, si quisiéramos hablar de amplitud de desempleo, no sé si esa cosa Ya, ok, existe. pues espérate. El dato más alto, 6,6. 6,6%. ¿Y el más bajo? 3,8%. Un dato es del año 2004 y el otro dato es del año 2014. que es el mínimo. Entonces, Ya. básicamente la amplitud es de 2,8%, 2,8 puntos porcentuales. O sea, a ver, déjanos de entender. El desempleo del punto más alto al punto más bajo que ha tenido, del 2004 al 2015, siempre medido en diciembre. Correcto. Para evitar temas de estacionalidad, ¿no? Sí, sí, porque claro, puede ser que siempre los marzos sean más bajos que los diciembres o cualquier cosa. Se mueve entre 6,6 y 3,8 Sí. en un rango de ¿qué? De 12 años. Sí, no ha variado mucho. ¿No está un poco raro que no varíe más el Sí, desempleo? o sea, sí es extraño. Porque sí, al final el extraño. desempleo en diciembre... Y además hay una cosa importantísima, amigos, y es que entre 2006 y 2007 hubo un cambio de metodología. Ujú. Y con cambio de metodología y todo, No hay el mayor desempleo se queda entre 6,6 y 3,8. y 3,8. O sea, entre el máximo y el mínimo hay 2,8 puntos porcentuales. Sí, no es mucho, Está como raro que sí, varíe está tan extraño, poco, ¿no? Está extraño, está bastante extraño. Ya. A lo mejor nosotros no estamos entendiendo, eso es bastante Eso es muy probable, Eso es porque... lo probable es sí. la mayor explicación sea que, o la mejor explicación sea que no entendemos nada. Ya, ok. Entonces, claro, el asunto es aprovechar este programa para tratar de entender por qué el desempleo está en un rango tan poco volátil. Correcto. ¿Cuál es lo opuesto a volátil? Estable, digamos que estable. Está en un rango tan estable, ¿no? Sí. Poca fluctuación, poca varianza. Porque países como Estados Unidos, España, tienen datos de desempleo que suben mucho más y bajan mucho más. 5% y después sube al 10%. Y después vuelve a 12%, bajar al 5%, al cosas por el 2 estilo. o 3, claro, exactamente. Ok. Entonces, pero este dato es poco volátil. Muy poco volátil, muy estable, casi predecible. O sea, si es que tú dijeras que está entre 3,5 y 5%, que es un rango bien chiquito, casi siempre acertaras. Exacto. Ya. Serías Entonces, un buen predictor. un buen predictor con el solo hecho de decir que va a estar entre 3,5 y 5. Exacto. Ok. Sí, en realidad no es una cuestión que suene le muy atinarías sensata. al 90% de los datos. Sí, sobre todo los últimos años. Exactamente. Ok, un poco la idea es hoy día empezar a analizar qué hay más allá de estos datos que tienen tan poca volatilidad para empezar a entender por qué, o sea, qué nos dicen los datos de desempleo y cómo funciona el mercado laboral en el Ecuador. Y creo que para eso tenemos que hacer algunas definiciones. Sí, creo que sería importante caracterizar lo que es, o sea, desde un Algunos punto de vista conceptos conceptual, importantes. digamos, Sí. cómo se ve el mercado laboral ecuatoriano. A ver, el Ecuador tendrá unos 16 millones de habitantes a estas alturas y vamos a trabajar ahorita con
datos a diciembre de 2015. Perfecto. Después vamos a analizar al pasado. El dato que les dimos del máximo y el mínimo eran datos antiguos, del 2004 y el del 2014. Y era todo el rango del 2004 al 2015. Vamos a analizar los datos de diciembre de 2015. Todos estos datos hay que recalcarlo, provienen del INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. De la encuesta de empleo y desempleo. Y todo lo que vamos a trabajar son datos de diciembre, ¿no? Diciembre. Existen datos para muchos años también de junio, de medio año, y para algunos años existen de marzo y septiembre para los trimestres. Pero lo que estamos viendo ahorita son solo los de diciembre porque es más fácil comparar diciembre con diciembre que comparar diciembre con marzo, cosas por el estilo. Entonces decíamos muy al ojo, el Ecuador estará con unos 16 millones de habitantes o habrá estado a diciembre del año pasado en unos 16 millones de habitantes. Y de eso, la población económicamente activa. Primer concepto importante, Sí, PEA. la PEA. La PEA, población económicamente activa. Esa, según los datos del Primero INEC, digamos cuántos son. O sea, de estos 16 millones, según los datos del INEC, 7.5 millones forman parte de la población ya, económicamente 7 millones y medio. Es el dato importante, ¿no? 7 millones y medio, población económicamente activa. Ahora, ¿qué es la población económicamente activa? Básicamente son aquellas personas, aquellos trabajadores en un rango de edad, ¿sí? Los que o trabajan O están buscando trabajo. ¿Ya? O sea, es cuando les hicieron la encuesta, les preguntaron, ¿está usted buscando un trabajo? ¿La semana anterior buscó trabajo? ¿Hace 2 semanas buscó trabajo? Exacto. Esas son, O sea, esa es la PEA. Entonces, la PEA son los que trabajan O los que y están- los que están buscando trabajo. Todos aquellos que ya se deprimieron y ya no están buscando empleo, o aquellos que están estudiando. O aquellos que viven de las rentas. Exacto. Todo aquel que no trabajó y no buscó trabajo está en la población económicamente inactiva. Correcto. Que es más o menos igual. Miti se divide la activa y la inactiva. Digo, dentro de la población ecuatoriana. Pero los inactivos son los que no trabajan, ya sea porque no quieren, porque no pueden, no porque no consiguen trabajo, ¿no? Sino porque, no sé, tienen alguna dificultad para trabajar, etcétera, etcétera. Esos son los inactivos. O muy niños, o son estudiantes, cualquier cosa. El que no está trabajando es inactivo. La población económicamente activa son 7 millones y medio. 7 millones. Y son básicamente los que trabajan o buscan trabajo. Correcto. No nos olvidemos de esa importantísima definición. Ahora, entonces dividamos la PEA. Claro, y la PEA se va a dividir entre empleados y desempleados. Desempleado es aquel que busca trabajo y no lo consigue. Y empleado es medio obvio, es aquel que sí tiene trabajo. O sea que Tiene ya no está buscando y está alguna empleado. ocupación Muy bien. o alguna ocupación y no está buscando empleo. No, bueno, sí puede estar buscando un segundo empleo u otro empleo, etc. Según el INEC, a diciembre del año pasado, de estos 7 millones y medio, 7 millones y medio era la PEA completa, 7 millones 140 mil eran empleados. Y por lo tanto, 350 mil personas eran desempleados. ¿Ya? O sea, 7 millones 150 mil estaban haciendo algo. Ya vamos a ver qué algos existen. Correcto. ¿Existe el plural de algo? Algos. No suena bien. Disculpas. Y bueno, hay otros que no estaban Los haciendo algos. nada. No. Los algos y los nadas. Los algos no suena bien eso. Y 350 mil personas estaban desempleados. Y por lo tanto eran personas que no estaban haciendo nada, pero estaban buscando un trabajo. O sea, básicamente de la PEA, El 95%. Claro, y el 5% es el que está, desempleado. Y el 95% está empleado. ¿Ok? Eso es importantísimo. 95% de la población que trabaja o quiere trabajar, algo está haciendo. Y el 5% no está haciendo nada, excepto buscar empleo. Ok. Ahora, vamos a la siguiente división. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del empleo. Vamos a hablar del empleo. Del empleo. Okay. Exactamente. Y el empleo se puede subdividir en adecuado, inadecuado y ahí, no bueno, clasificado. Ok, pero vamos a dejarles con esto. Sí. Vamos a hablar del empleo en un momento, después de esta corta pausa, pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promérica. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, bienvenidos una vez más. Les saludamos cordialmente. Sí, Estamos hablando de empleo y desempleo. Sí. Ya dijimos que la población que
que está activamente en lo económico es la población económicamente activa. Mira qué gran verdad acabo de decir. O sea, me acaba de golpear Y esos son esa los verdad que- en la cara. Son los que trabajan o quisieran trabajar. Exactamente. Y esos Y son es- cerca de 7.5 millones de personas. 7 millones y medio a diciembre de 2015 según el INEC. Ok, y eso se dividen en dos. La abrumadora masa, el 95%, Empleados. que están haciendo algo. Ajá. Y el 5% desempleados, Desempleados. que no están haciendo nada excepto buscar empleo. Exactamente. Ya. Ahora, vamos a dividir en los empleados. Que es un trabajo importante buscar empleo. Sí, claro, obviamente, pero... O sea, no digamos- remunerado y altamente angustioso, pero... Sí, sí, es verdad. Entonces, Sí, esos sí. son, simplemente para recordarles, son 357,000, casi 358,000 personas Sí. a diciembre de 2015, ¿no? Que buscaban empleo. Que buscaban empleo. Que no estaban haciendo nada más que buscar empleo. Exacto. Ahora, los empleados se dividen en dos, básicamente en dos. Hay un pequeño no clasificados, pero se dividen en dos. Los empleados adecuados Ujú. y los empleados inadecuados. Digamos por ahora que se dividen en números iguales, los adecuados y los inadecuados. ¿Ya? Ya hay un marginal de 50,000 Básicamente personas unos- que no sí. están clasificados. O sea, básicamente costaba clasificarlos. Pero básicamente 3 millones y medio son empleados adecuados y 3 millones de empleados 3 inadecuados. millones y medio también. Otros 3 millones y medio. Pero, sí, inadecuados. exacto. Entonces, digamos, del empleo se dividía mitad, redondeando los números porque no tenemos, desgraciadamente, cómo enseñarles a nuestros oyentes un gráfico. cuadro, un gráfico Y no lo lindísimo. vamos a hacer. No, Podemos empezar a mover los brazos así en el aire, ahora que tenemos imagen. pero no vamos a presentar no lo vamos a gráficos. Entonces tenemos que los empleados, poco más de 7 millones de personas, se dividen en dos, unos 3.550.000 adecuados, 3.550.000 no adecuados y un grupito chiquito de no clasificados. Correcto. ¿Ya? Entonces, Definamos tenemos... lo que es el empleo adecuado. Vamos un poco, Todavía no. un poco anunciamos a nuestros amigos qué es lo que queremos hacer. Queremos coger y ver qué es lo que podría crear empleo, Sebastián. Y esto es una pregunta en serio y es una pregunta tanto teórica como práctica. ¿Por qué un país crearía más empleos? A ver, ahí ¿Por qué una economía crearía más empleos? te voy a dar una respuesta básica. Sí, claro, O sea, bueno. Es una respuesta que tiene dos partes. Sí. O sea, nuevos puestos de trabajo. Se crearían nuevos puestos de trabajo si es que aumenta la actividad económica del país, digamos. Podríamos decirlo en términos complicados si es que crece el PIB. Si es que crece el PIB, exactamente. Si es que el PIB está creciendo, ¿Ya? probablemente haya una mayor demanda por trabajo. Ok, suena muy sensato. Si estás produciendo más, necesitas más manos para producirlo. Exactamente. ¿Ya? Ok. Y las Entonces, personas estarán invirtiendo más, entonces para complementar este capital necesitas trabajo y así sucesivamente. perfecto. Entonces, Mayor actividad económica, probablemente observemos mayor demanda de trabajo. y obviamente menor actividad económica habrá menos demanda de empleo. trabajo. Ya, Entonces, una ok. relación, digamos, positiva entre actividad Claro. económica y Una cantidad de relación demanda de trabajo. directa. Directa. Ya, ok. ¿Y la otra? Y la otra probablemente tenga que ver con el precio del trabajo. Ah, ok, claro, obvio. Todo El oferta y salario. demanda. Entonces, si sube el precio del salario, perdón. Precio del trabajo. El precio del trabajo, que es en este caso el salario, podríamos esperar que haya una menor cantidad demandada de trabajadores. Ok, entonces la idea es empezar a tratar de entender esa estabilidad del desempleo, ¿no? Y si es que uno trata de comparar el desempleo con las dos variables que tú nombraste, con crecimiento del PIB y con costo salarial, digamos. Correcto. No hay manera, las dos cosas que tú dijiste que son muy sensatas, No explica. no te explican el desempleo. Ok. ¿No? Muy poco, es una relación muy, como se dice en economía, en econometría, muy débil. Muy débil. O sea, y esta afirmación que tú haces básicamente por mirar las series y tratar de encontrar una ver si es que hay explicación. alguna correlación entre ellas. Sí, y la es correlación muy es pobre. bastante baja. Es muy pobre la correlación entre La actividad económica. Sí, claro, el empleo en total y el Actividad económica por un exacto. lado y el precio del trabajo. y las variables que uno esperaría que explique, ¿ya? Y obviamente debería haber la misma relación, pero con el signo inverso, con el desempleo, y tampoco existe, ¿no? Ok. Entonces uno dice, Entonces, con eso ¿por terminamos dónde? el programa, pero hoy no tenemos explicaciones. ¿Por dónde? Uno empieza a preguntarse, ¿y por dónde le entra el agua al coco, no? Exacto. ¿Por dónde es que se explica el empleo, el desempleo y el empleo adecuado y el empleo inadecuado? Pero ahora, como tú bien decías, vamos a ver las definiciones de qué es el empleo adecuado, qué es el empleo inadecuado. Ok. Por suerte trajiste las definiciones. Sí, porque claro. Son bastante Sí, largas. sí. Pero bueno, en el fondo, si uno se pone a ver, el empleo adecuado, Según el y INEC, tratando de simplificarle muchísimo la definición del empleo adecuado, hay dos opciones de tener un empleo adecuado. La una, ganar más del sueldo mínimo aunque trabajo menos de 40 horas. ¿Ok? Entonces, yo gano $500 trabajando 20 horas a la semana. Eso es empleo adecuado. Y
Sí, eso es un empleo adecuado. Estoy ganando más del mínimo, Trabajando menos horas. aunque trabajo menos. Tal vez es una Menos horas cuestión... de las legales, ¿no? Ojo. Menos horas del máximo legal. Entonces, capaz que una decisión mía, ¿no? Yo digo, no, yo quiero trabajar menos, aunque gane menos, pero estoy ganando más del básico. ¿Ya? Entonces, primera opción de tener un empleo adecuado, trabajar menos de 40 horas, pero ganar más del básico. O si no, trabajar igual o más de 40 horas. ¿Correcto? Eso también forma parte del trabajo. Pero El empleo adecuado. necesariamente ganar más del del básico. mínimo, correcto. ¿Ya? Más del mínimo. del Entonces, básico. podemos pensar en cierta forma con el empleo adecuado como empleo de calidad, si quieres, de cierta calidad. Sí, de cierta calidad. Que al menos estás ganando el básico y aunque trabajes menos menos de la semana, estás ganando el básico. ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante. Tienes que estar con un sueldo aceptable. ¿Ya? Y por lo tanto, eres un empleado adecuado. Ok, y aquí hay que notar que estas personas que contestaron la encuesta no deseaban trabajar más horas Claro. cuando se les hace la encuesta, ¿no? Sí. Claro, porque tú podrías decir, mire, yo estoy trabajando 20 horas a la semana, me están pagando $1 más del mínimo, trabajo la mitad, pero la verdad quisiera Quiero trabajar trabajar más. más. Ok, Eso ya ese es- no se le cuenta no es como un empleo adecuado. adecuado. ¿no? Entonces, Eso adecuado es, estoy ganando más del mínimo y no estoy buscando otro trabajo. Exacto. O estoy ganando... No estoy buscando poner más horas en mi semana. Exacto, exactamente. Entonces, esa es la mitad del empleo, el empleo adecuado. Ahora vamos El con otro empleo, el empleo inadecuado. el empleo inadecuado es lo inverso. Ok, es decir, Son personas que están trabajando, o sea, pueden estar trabajando más de 40 horas a la semana, pero están ganando menos del mínimo. Y o podrían estar trabajando menos horas y quieren trabajar más horas. Claro. Que es la definición que vimos al final, ¿no es cierto? Hace un momento. entonces, básicamente, los que están trabajando Sí. y ganan más del mínimo, trabajando más de 40 horas, o trabajan menos de 40 horas y no están buscando otro empleo, ok, esos son los adecuados. Ok. Y todos los otros que trabajan, que hacen algo, pero que no calzan en la definición de adecuado, es del empleo inadecuado. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, empezamos a analizar este empleo inadecuado y el empleo adecuado. Y uno empieza a relacionarles con los valores que tú dijiste. Producción y salarios. Ok, veamos Ya. qué pasa si los conectamos, ¿no es cierto? Sí, y a eso vamos a pasar luego de una corta pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. Y estamos de vuelta a su programa Clarito está. Empezamos otra vez, otro segmento de hablando de empleo. Y habíamos dicho. Para aquellos que nos ven en YouTube, vean lo emocionados que estamos. A ver, estamos hablando de. Ya me olvidé de qué iba a hablar, pero. Y bueno. estamos hablando del desempleo, Vicente. Estamos hablando no quería del desconcentrarte desempleo y hablamos primero de cuál es la población económicamente activa, que son los que- 7.5 millones de ecuatorianos forman parte de la población económicamente Correcto. activa. De eso se dividen en dos, los empleados y los desempleados. Ya definimos lo que eran los desempleados. Son los que están buscando empleo y no lo tienen. Y los Correcto. empleados se dividen a su vez en dos. Perfecto. Y básicamente unos 3.500.000, 3.600.000 personas son empleados adecuados y 3.500.000, 3.600.000 personas son empleados, tienen un empleo inadecuado. Sí. ¿Ya? Ya hemos dicho que el empleo inadecuado es trabajar 40 horas Y ganar menos y ganar del el mínimo. o trabajar menos de 40 horas y querer trabajar más, básicamente. Correcto. Entonces es un empleo en el cual tú Más horas, dices ¿no? yo podría ganar más Ujú. y por lo tanto no estás contento con eso. Correcto. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces uno empieza a analizar el empleo inadecuado. Ujú. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este empleo con las variables lógicas, ¿no? Con las variables sensatas? Y ya lo adelantamos, no tiene nada que ver. No, nada que ver. No, al contrario, te salen unas cosas medio incoherentes. Sí. Todo lo contrario de lo O sea, que el básicamente instinto te deberíamos haber dice. predicho, o el modelo debería predecir que si aumenta la actividad económica, el empleo adecuado Bueno. aumenta. Bueno, estamos hablando del no adecuado, ¿no? Ok. El inadecuado debería de alguna manera aumentar con la actividad económica y no, la verdad, no le encuentro por ahí el asunto, ¿no? Como que no tiene mucha lógica. Pero ahí empiezan a aparecer las luces en el camino. camino, Muy sí. bien. Tengo un mal chiste sobre la luz en el camino, no te lo voy a contar. Ok. Solo tengo un chiste. Ok, está bien. Entonces uno empieza a encontrar las luces en el camino y resulta que el empleo adecuado, ese sí, más o menos sí se explica
por las cosas por las cuales debería explicarse. El adecuado. El adecuado. Ok. ¿Ya? El inadecuado no, es más bien al revés. El empleo adecuado como que sí se explica por las cosas por las que debería explicarse. ¿Ya? Entonces resulta que el PIB, cuando es más grande, hay más empleo. Ok. No es ningún milagro, pero resulta que eso no solo que dice la teoría, sino que también dicen los datos. Y después resulta que cuando se sube mucho el salario, el empleo sube poco. ¿Ya? Y eso también es coherente con la teoría, ¿no? Coincide con la intuición. Pero como que la relación es, en términos econométricos, débil. Sí, muy ¿Ya? tenue. No es una relación, como la llamamos en econometría, robusta, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo más puedo tratar de encontrar la lógica a este mercado laboral en el Ecuador? ¿No? Y ahí existe dos tipos de empleo adecuado. Ya. O al menos según el empleador. Podemos vamos al aquí a empleo adecuado Y le déjame podemos adivinar. dividir en dos. Sí, Privado y público. sí, Muy bien. exactamente. Tenemos el empleo adecuado privado y el empleo adecuado público. ¿Ya? Entonces, ahí sí la cosa empieza a tener sentido con el empleo adecuado privado. Ok, El la empleo- teoría, digamos, lo que uno podría esperar, Sí. explica el comportamiento del empleo adecuado privado. Y resulta que el empleo adecuado privado se mueve, pero tal cual dice la teoría. Ya. A más PIB hay más empleo adecuado privado. A menos PIB hay menos empleo adecuado privado. Y cuando los sueldos suben mucho, se crea o se destruye incluso empleo adecuado privado. O se sustituye un tipo de Sí, empleo sí, por otro. digamos, ¿no? no, hay No menos genera- empleo adecuado privado, ¿no? Está bien, no dañemos el programa. Mientras que cuando los salarios suben más lento, se ve que se destruye poco, que se crea más empleo adecuado De privado. acuerdo. Entonces vamos en retro, ¿no? Resulta que el empleo adecuado privado, ese sí se mueve tal cual nos dice la teoría. Ok, piensen O sea- en las tiendas, fábricas, industrias que no tienen nada que ver con el gobierno. Exacto. El empleo que se genera ahí, en la interacción entre trabajadores, que son los oferentes del trabajo, y las empresas, que son las demandas del trabajo, se ve bien explicado por la teoría. Por la teoría. ¿Y qué nos dice la teoría? Que cuando hay más La actividad económica debería crearse más empleo. Y resulta que sí. Muy bien. El empleo privado adecuado se crea más en épocas en que hay más actividad económica. De acuerdo. Y la teoría nos dice que aumentar los salarios debería reducir la demanda de Y empleo. esto se verifica con el empleo Se adecuado cumple privado. con el empleo adecuado privado. Entonces, ahí uno empieza a entenderle la lógica al mercado laboral Al ecuatoriano. menos a una parte del mercado laboral ecuatoriano. Correcto, a una parte del mercado, pero de ahí puedes ir viendo el resto de Ya elementos. puedes ver cómo encajan las otras piezas aquí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver unos datos bien interesantes sobre los salarios en el Ecuador. Y es que los salarios en el Ecuador han tenido una evolución bastante hacia arriba en los últimos años. Y casi siempre han evolucionado más rápido, han crecido más rápido que La los economía, precios. básicamente. Que los precios. Y que la economía también. Sí, al menos hasta el año 2015. ¿Ya? Si es que ahorita en el 2016 alguien dice eso no vale para el 2016 que estamos en contracción, Sí, le damos la razón. le damos la razón. Pero digamos hasta diciembre de 2015 uno veía que los salarios subían más rápido que los precios. ¿Ya? O sea, básicamente entonces había un aumento del salario Sí. real. Exactamente. Ahora, lo interesante aquí es que sobre todo del 2007 al 2015, ¿no? Que es la época en que podemos hacer más análisis porque hay una información coherente de datos de empleo, ¿ya? Se utilizó la misma metodología entre 2007 y 2015. En ese periodo tú tienes años en que crece bastante el salario y años en que no crece tanto el salario. Ok. Y tienes años en que crece bastante la economía y años en que hasta se contrae la economía o crece muy poco la economía. ¿Ya? Entonces empiezas a encontrar que en los años en que crece mucho la economía, el empleo crece mucho y los años en que crece mucho los salarios, el empleo crece poco. El empleo privado adecuado. Ok. Ok. Entonces vamos en retro, como te decía. El empleo privado adecuado se mueve en función de la lógica económica. Lo que uno esperaría. Lo que uno esperaría. Y tienes el otro empleo adecuado, el empleo adecuado público. Y déjame adivinar. Ese no se mueve Ese con no lógica mueve. económica. Sí. Se mueve con otra lógica. Se mueve con una lógica política, con otras lógicas, pero si es que uno ve el empleo adecuado público, crece básicamente todos los años.
Ya. Unos años más rápido y otros años menos rápido, pero en realidad todos los años crece más bien rápido el empleo adecuado público. Entonces el empleo adecuado público no responde ni a la actividad económica ni al incremento de salarios. Correcto. Ujú. Y entonces, ¿te acuerdas que al comienzo decíamos que el desempleo es sumamente estable? Sí, habíamos partido el programa con eso. También el empleo es bastante estable, ¿no? Decimos básicamente el 95% de la gente que trabaja o quiere trabajar está haciendo algo, ¿ya? Pero decimos, el empleo privado adecuado, ese sí se mueve con la lógica económica. Sí. El empleo público, ese simplemente ¿Se mueve crece. con otra lógica? ¿Ya? Y todo se ajusta con el empleo inadecuado. Ese es el que hace que el empleo total se mantenga bastante estable. O sea, todos los ajustes se ajustan, todos los ajustes, Todas las variables se ajustan con a través este del empleo empleo inadecuado que son privado. todas aquellas personas que son de la PA, que están empleadas, pero que tienen empleos de baja calidad, digamos. No Ok, son buenos me gusta esa empleos. definición. No son buenos empleos. Entonces, fíjate, tú tienes que... O sea, y desemple- ojo, no estoy diciendo no son buenos empleos en el sentido de que o la remuneración es baja o no están Claro, trabajando no a es, todo no es su que el empleado es potencial. malo, ¿no? Sino No que están simplemente... trabajando con todo su potencial, no Exacto. están dando todo lo que pueden. Y eventualmente hasta no son muy felices con su empleo. No, Porque están buscando algo más. ¿no? Muy probable, ¿no? Entonces Hay un tienes... tema para Freddy Ehlers ahí. no hay felicidad No ahí. hay felicidad ahí. Entonces tienes esto de que el empleo adecuado privado, ese es el que se mueve con la lógica económica. Crece cuando crece la economía, se contrae cuando la economía se contrae, no crece cuando suben los salarios, crece cuando los salarios suben poco. Entonces tiene una lógica muy sensata el empleo adecuado privado. El empleo adecuado público, ese simplemente crece. Unos años más rápido, otros años menos En más función lento. de cuando la autoridad de turno quiera contratar. Exactamente. Y ¿Podríamos llegar a decir que es un poco clientelar este asunto? sí, yo diría que sí, puedes decir eso, porque básicamente te crecen 30,000 personas al año y punto. Hay años, Independiente de la actividad fíjate que hay económica. años, el empleo privado adecuado, público adecuado, te crece entre 38,000 y 30,000 personas al año. Punto. En los buenos años y en los malos años crece igual. Ok. ¿Ya? Entonces, ese tiene una lógica distinta, una lógica política, ¿no? Y el empleo total se mantiene como estable. Entonces, uno se pregunta, ¿y entonces qué es lo que se ajusta? Es el ¿Cuál es la famoso variable de ajuste aquí? empleo inadecuado. Inadecuado. Y a explicar ese punto volveremos en el último segmento del programa. Pero no se olvide, Banco. Grupo Promérica. Estamos de vuelta. Clarito está. No sé si Estamos- está muy claro el programa de hoy, pero bueno, estamos tratando de hacerlo claro. A ver, decíamos aquí, el asunto estamos analizando, tratando de entender cómo se mueve esto del empleo en el país. Y nos sorprende, el dato del empleo es demasiado estable. Sí. Y el desempleo Poco. también es demasiado estable. Entonces ahí empezamos a buscarle un poco el por qué es tan estable el dato de empleo y empezamos a encontrar algunas cosas. Primero, vemos cuáles son las variables que deberían explicar el empleo. Tú muy bien decías, Sebastián, crecimiento económico y salarios. Sí. O sea, si yo quisiera modelar el desempleo, esos serían, entre otras cosas. Pero el empleo y el desempleo no se mueven en relación a esos dos datos. No se mueven en relación al PIB y en relación a los salarios. Entonces uno dice, ahí tiene que haber algo más. Entonces empiezas a rebuscar un poco más y encuentras que hay el empleo adecuado y el no adecuado. El empleo no adecuado ya vamos a ver que se mueve de otra manera, pero no tiene nada que ver ni con la producción ni con los salarios. Y el empleo adecuado, sí, pero una relación bien pobre, ¿ya? Bien débil la relación entre salarios, producción y empleo. ¿Ya? Entonces, uno se va al siguiente punto y es dividir el empleo adecuado entre público y privado. Y resulta que el privado, ese sí se mueve tal cual dice el la empleo adecuado teoría. privado, disculpe, Crece con la digamos, producción y cae con el salario. o crece menos cuando Correcto. aumenta el salario. En realidad cae. Sí. Mientras que el empleo público, ese simplemente crece. Pase lo que Crece pase, con el sí, tiempo. Exacto. Crece O sea, la con el variable tiempo. que explica el crecimiento del empleo Público público es del tiempo. adecuado es del tiempo. Sí. Básicamente a se mayor crean unos número de años. 30,000 empleados cada año y punto. Ok. ¿Ya? Ahora, y claro, ahí empiezas tú a entender la lógica. Cuando hay un crecimiento del empleo adecuado, hay una reducción del empleo no adecuado. ¿Ya? Porque, cuando se contrae el empleo adecuado, crece el empleo no adecuado. Eso es lo interesante. ¿Ya? Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué cómo se mueve el empleo adecuado?
Y ahí hicimos una serie de regresiones. Regresiones es una palabra complicada para decir que metimos un montón de datos, hicimos un montón de cálculos y encontramos que... Estamos tratando de explicar correlaciones entre las variables y qué tan fuertes son estas relaciones. entre las Exactamente. variables, Entonces resulta que cuando el PIB crece, ¿no? y esto nos dice unas correlaciones con mucho sentido, ¿no? Con buenos índices de calidad del cálculo, digamos. ¿De acuerdo? Cuando el PIB crece en 1%, el empleo crece en 2%. El empleo adecuado. El empleo adecuado. El Ok. empleo adecuado privado. crece en 2%. Ok. ¿Sí? Y cuando el salario crece 1% por encima de la inflación, O sea, el salario real aumenta en 1%. por encima de la inflación, claro, que el salario crece real. 1 más que la inflación, entonces el empleo cae en 1%. El empleo adecuado privado. El empleo adecuado privado cae en 1%. Ok, estas lo cual son es muy relaciones sensato. muy generales, ¿no? O sea, Sí. Pero básicamente resulta que cuando crece el PIB, cuando crece la producción del país, el sector privado crea empleo, ¿De acuerdo? lo cual no es ningún milagro, pero es interesante poder demostrarlo. O sea, es tan potente como el agua tibia. Sí, pero cuando crece en 1% la producción, crece en 2% el número de personas empleadas. Ok, sí, a ver, si tuviésemos que dar una receta para crear empleo Si adecuado privado, Haga que el PIB haga crezca. que el PIB crezca. Ya. O sea, Pero al mismo tiempo, políticos están escuchando, cuando crece en 1% el salario por encima de la inflación, o como tú bien decías, del salario real, entonces el empleo se contrae en más o menos 1%. ¿Ya? Entonces, eso nos dice el empleo adecuado. ¿Ya? de acuerdo. Y el empleo adecuado, como decíamos, es solo la mitad de los empleados. Y el empleo adecuado privado son 3/4 partes del empleo adecuado. ¿Ya? Entonces, eso te explica 3/4 partes de la mitad, si quieres. 3/4 partes de la mitad. Del empleo. Eso te explica 3/4 partes del empleo total. O sea, 3/4 partes de la mitad. 3/8 del empleo total. Muy bien. Te explica Estás menos de la mitad del maestro en empleo fracciones, total. Vicente. ¿Ya? El resto del empleo simplemente se crea con la voluntad política del gobierno de crear empleo en el sector público. Y en los últimos años ha sido bien voluntarioso, ¿no? Sí. Y el resto del empleo, ese se explica como una variable de ajuste. Cuando crece el empleo adecuado, cae el empleo inadecuado. Cuando se contrae el empleo adecuado, crece el empleo inadecuado. Básicamente lo que está ocurriendo es que si se contrae la economía, se destruyen trabajos de calidad y aquellas personas que estaban trabajando en el empleo, digamos. Y si aumentas mucho el salario, también destruyes el empleo. Exacto. Y aquí un dato interesante. En el año 2008 hubo un aumento muy fuerte del salario y hubo una creación bien limitada de empleos. A pesar de que en el 2008 creció mucho la economía. Eso es coherente con el modelo. O sea, si puedo adelantarme, probablemente lo que ocurrió es que creció mucho el empleo inadecuado. Puede ser, pero en todo caso, tienes un año en que crece mucho la economía, el 2008. Pero crece Crece mucho el salario y crece poco el empleo. ¿Por qué? El empleo adecuado. ¿Por qué? Porque tenías una fuerza que le jalaba para arriba y una fuerza que le jalaba para abajo. Correcto. Mientras tanto, tienes el 2011, en que creció moderadamente el salario. ¿Ya? Y creció mucho la economía. Y ahí sí tienes un crecimiento importante significativo. del empleo adecuado privado. Exactamente. Muy bien. Entonces, todo eso calza en el modelo. En desmedro del empleo inadecuado. Claro, el empleo inadecuado crece muy poco en ese año. Okay. ¿Ya? Entonces tienes ahí una explicación bien interesante del comportamiento del mercado laboral en el Ecuador. La parte que crece con lógica económica es la parte formal del trabajo del sector privado. De acuerdo. ¿Ya? Ese crece cuando crece la economía y no crece cuando crecen los salarios. De acuerdo. El resto del empleo adecuado es el empleo del sector público y ese crece cuando el sector público decide contratar gente. Que es casi siempre. Correcto. Y el resto, los desempleados, eso se mantiene estable, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ajusta para que los desempleados se mantenga estable? El empleo inadecuado. ¿Qué son esos trabajos o esos empleos de baja calidad, con remuneraciones bajas, con menores horas, probablemente incluso con pocas prestaciones sociales, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Muy posible es con empleo poca cobertura informal. social y demás cosas. Informal, Entonces, empleo que no ¿sabes tiene... qué? Este tema, si bien es un poco... digamos, complicado. Un poco complicado. Creo que es importante porque estamos entrando en una época electoral. Y esto del empleo inadecuado es algo que, digamos, es una fase estructural del mercado laboral ecuatoriano. Sin duda. Y a ver qué respuestas ponen los políticos ahora, ¿no?
Amigos, nos despedimos ahora, pero antes de eso vamos a agradecer a los 1035 seguidores que tenemos en 1035 Twitter, tenemos. que gentilmente nos escriben, nos comentan, nos retuitean. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha mandado últimamente comentarios. Jomara Cangreja, obviamente esto es un apodo, porque además tiene un koala en la foto. Dice que coloquemos los videos. Sí, ya la radio está colocando los videos. Para difusión. Sí, mucha gente retuiteó el dato de la semana de hace 2 semanas, el que decíamos que mandar una sonda a Júpiter cuesta $1.100 millones y aplanar un inmenso terreno en Manabí 1.200. para no hacer una refinería 1.200. cuesta $1.200 millones. Nos explicaron que sí existe el IVA para los vehículos usados. Agradecemos muchísimo esta explicación. Ahí, ¿cómo se llama el nuevo jefe del SRI? Él debería explicar cuál es el valor agregado de vender autos usados. Un auto usado, sí. Que nos venga a explicar, porque ¿qué valor se agrega ahí? Exactamente. También mucha gente nos comentó la explicación que hicimos la semana pasada de el riesgo país. Okay. Agradecemos a todos los que nos han comentado. Agradecemos a la paciencia de Sebastián de seguir grabando. Ya, Vicente, te agradezco mucho también por seguir grabando. Tengan paciencia. Ok, ha sido un gusto, amigos. Si les gustan los videos, comenten. Y si no les gustan, también comenten. Chao, chao. Un buen día. Chao.